Hola, bienvenidos a una nueva senda filosófica. Damos continuidad a nuestro interesante proyecto de recorrido a través del análisis de conceptos y aspectos de la filosofía. Y como les dije, ya pronto empezaremos a profundizar en el estudio de la historia de la filosofía misma. Hoy nos ocupa un tema en extremo interesante, porque hemos venido hablando sobre la importancia de la lectura y la escritura para la filosofía, sobre la importancia de los distintos tipos de saber, el saber vulgar, el saber crítico, el saber científico, del que apenas se hizo mención, pero dando continuidad y relación a estos temas y habiendo explicado de forma detallada lo importante que es el método, el seguimiento de normas en el pensamiento crítico o en el saber crítico como base para el desarrollo de la filosofía, no podemos obviar la necesidad de hablar de dos grandes filósofos, dos de los más destacados en este sentido. El primero de ellos, Sócrates, y posteriormente Descartes. Hoy particularmente empezaremos a ocuparnos del método socrático, así que ese va a ser nuestro tema. Hoy lo vamos a iniciar y de esta manera pues les doy la bienvenida una vez más a nuestra senda filosófica, recordándoles que pensar bien no es un lujo, es una necesidad, e invitándolos a que por favor se suscriban al canal para darle continuidad a este interesante y útil proyecto que tiene como objetivo un recorrido por las generalidades, los conceptos, los textos y la historia de la filosofía. Todo expresado de una manera sencilla, accesible y comprensible. Así que bienvenidos una vez más a nuestra senda filosófica. Bien, vamos a empezar entonces. Sócrates es un personaje realmente especial en la historia de la filosofía. Sócrates nació en el año 470 a.C. en Atenas y murió en el 399 a.C. Todos sabemos que fue condenado por los líderes democráticos de esa época y fue una muerte derivada, me atrevería yo a decir, de una serie de inconvenientes para el liderazgo político, representado en su momento fundamentalmente por Anito, Meleto y Licón, quienes veían en Sócrates un estorbo, por decirlo de alguna manera, para sus ideas, para sus aspiraciones políticas, porque Sócrates, y eso lo vemos en la Apología, reclamaba esa majadería, esa necedad, esa insistencia tan recurrente de los políticos, de los líderes, de la gente pudiente, de estar luchando por gloria, por fama, por posicionamiento
dentro de la sociedad, un posicionamiento de ventajismo para la defensa de sus propios intereses y aspiraciones, y donde se descuidaba de parte de estos políticos el cuidado del alma. Y para Sócrates el alma era, entre otras cosas, psique, razón, intelectualidad. Era una visión mucho más integral. Entonces, pues Sócrates fue objeto de una condena en el 399 a.C., condenado sin deber nada, por supuesto, pero aplastado por quienes ostentaban el poder, y pues murió envenenado por cicuta. Los aportes más importantes de Sócrates en la filosofía tienen que ver con la epistemología y la ética. De hecho, Aristóteles decía que a Sócrates indudablemente no se le podía negar el mérito de haber aportado el estudio y el desarrollo del concepto y del método deductivo, dos de sus más grandes aportes al desarrollo del pensamiento filosófico, aportes extremadamente importantes. ¿Ok? Y pues también es considerado el primer filósofo moral. Los padres de Sócrates fueron Sofronisco, que trabajaba en una cantera, trabajaba con piedra, y Fenáreta, que era partera. En cuanto a la cónyuge de Sócrates, vivió con Jantipa, pero según Aristóteles, Sócrates tuvo una segunda mujer llamada Mirto. Es muy común o muy recurrente, vamos a decirlo de esta manera, a leer información sobre las quejas de Jantipa con respecto a Sócrates, porque entre otras cosas decía: Sócrates trae para la casa más fama que comida. Y de hecho de Sócrates se decía que, aparte de feo, literalmente hablando, así se ha expresado, era desordenado, desaliñado en su aspecto personal, descuidado, vivía en puro pie, con una misma batola todo el tiempo, en la calle, hablando con todo el mundo, comía donde lo invitaban. Ok, esa era la vida de este gran genio, porque indudablemente fue una mente súper elevada, ¿no? Y esa era su vida. Sócrates tenía como hijos a Lamprocles, a Menexenus y a Sofroniscus. Yo me atrevería en esta parte introductoria a decir que Sócrates tuvo dos grandes similitudes, o Sócrates era dentro de la filosofía lo que fue Jesús de Nazaret dentro del cristianismo. Sócrates concretamente dentro de la filosofía occidental, de la que se considera uno de sus fundadores, ¿no? Sócrates no dejó nada escrito, Jesús de Nazaret tampoco. Sócrates murió por su filosofía, Jesús de Nazaret murió por su prédica, por sus ideas. Yo no diría que por su religión, después explicaré eso, posteriormente habrá la oportunidad de explicarlo. Pero esas son las dos más grandes similitudes entre Sócrates y Jesús de Nazaret, algo que se me ocurre analizar en este momento. Ok, ahora, ¿qué pasa? En la apología nosotros vamos a encontrar esa defensa tan hermosa que hace Sócrates de las razones por las que aborda a la gente, pregunta cosas, se preocupa porque la gente aprenda, desarrolle su razón, adquiera conocimientos, pero un conocimiento adquirido desde la persona misma, no un conocimiento impuesto
por otras personas, ¿no? Y esto, de alguna manera, me refiero a este tema porque es como la base de ese método tan interesante que lo vamos a empezar a tratar hoy en una primera parte, el famoso método socrático. Ahora, antes de entrar de lleno en el tema del método socrático, es importante saber cuál era el fundamento principal de Sócrates para el desarrollo de su método. Entonces, fíjense ustedes en estas expresiones que todas resumen lo que fundamentalmente era el punto de partida de Sócrates para el desarrollo de su método. Y todo se reduce al reconocimiento de la propia ignorancia. Para Sócrates, lo que define a un ser humano es reconocerse ignorante. Si un hombre no se reconoce ignorante, no sale a buscar conocimiento. Para Sócrates, no creo estar equivocado si digo que igualmente para Platón, el filósofo, por ejemplo, no es un hombre sabio. Porque si fuese sabio, no amaría a la sabiduría, no buscaría, no desearía ser parte de la filosofía. Y por eso la definición más generalizada de filosofía es amor a la sabiduría. Para Sócrates, lo primero que hay que hacer, o lo primero que debe hacer una persona que desee adquirir conocimiento es reconocerse como ignorante. Y esa es prácticamente la base fundamental, el punto de partida o el argumento principal en el que Sócrates se apoya para el desarrollo de su método. Solo sé que no sé nada, y esto cabalmente me distingue de los demás filósofos que creen saberlo todo. Ahí está el punto de partida. Haciendo referencia a una conversación que tuve en una oportunidad con Néstor Osorio, mi amigo filósofo, él me decía, esas palabras en boca de Sócrates no tienen sentido. Sócrates era un hombre que indudablemente sabía, y sabía mucho, y había desarrollado conocimientos tan profundos, tan elaborados, tan innovadores, de uso para cualquier persona. Sin embargo, esto es muy necesario explicarlo, y yo me atrevería, partiendo un poquito de este filósofo argentino Adolfo Carpio, me atrevería quizá a parafrasear un poquito, que fue lo que hice en el momento para responderle a Néstor sobre mi posición. Me atrevería a parafrasear un poquito la explicación que da Adolfo Carpio, cuando dice, bueno, mire, quizá Sócrates no nos quería decir literalmente que él no era que no sabía nada, sino que pues primero reconoce su ignorancia. Por mucho que sepa, sigue siendo ignorante, como lo somos todos, ¿verdad? Y quizá hacía referencia al hecho de que por mucho que aprenda un hombre, jamás la vida le va a alcanzar para adquirir todo el conocimiento que la realidad universal, el mundo, el hombre mismo, ofrece como posibilidad de adquisición. Un individuo puede llegar a ser el más sabio, el más conocedor, el más ilustrado, el más erudito del mundo, pero nunca jamás podrá aprender todo lo que la realidad ofrece como posibilidad.
El reconocimiento de esa ignorancia era lo que Sócrates colocaba como punto de partida para orientarse a la búsqueda del conocimiento, de la sabiduría. Entonces él decía, solo sé que no sé nada, ¿ok? Y eso es lo que me distingue de los demás filósofos que creen saberlo todo. El que cree saberlo todo no va a salir a buscar más nada, apoyado en la idea de que sabe. El que se reconoce ignorante siente la necesidad de salir a buscar el conocimiento. Esa es la diferencia. Sócrates pertenece a esta última línea. Se reconocía ignorante, decía que no sabía nada y de ahí su necesidad. Y eso lo expresa de una manera magistral en la Apología. Sócrates veía como un deber, como una misión del dios Apolo, que lo reveló en el oráculo de Delfos, que dijo que el más sabio entre los hombres era Sócrates. Y no por saber más que todos los hombres, no, sino por reconocerse ignorante. Y eso Sócrates lo expresó de una manera muy pasional, muy profunda, pero también muy equilibrada en la defensa que hizo ante los representantes de la democracia ateniense durante el desarrollo de su juicio. El más sabio entre vosotros es aquel que reconoce, como Sócrates, que su sabiduría no es nada. Esto es parte de la apología también y es otra forma de expresar la idea anterior. Porque son muchos los que creen saberlo todo, aunque no sepan nada o casi nada. Debo insistir en esto. Creerse sabio, creer uno que sabe cosas, es el primer obstáculo para la adquisición del conocimiento. Hay que reconocerse ignorante para entender el deber, la tarea, el compromiso de buscar conocer, de buscar saber cosas. Sócrates decía, yo, no sabiendo nada, creo no saber. Me parece, pues, que en esto yo, aunque poco más, era más sabio, porque no creía saber lo que no sabía. Y cierro con esta frase. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Eso resume todo lo que he expresado hasta ahora. ¿Ok? Ahí está. Todo esto son expresiones sacadas de la apología de Sócrates. Entonces, el reconocimiento de la propia ignorancia define al ser humano y es el punto de partida para salir en la búsqueda del conocimiento. Ahora, Sócrates hablaba de que él había salido a preguntarle a políticos, a poetas, a artesanos, salió a darse a esa tarea. Y cuando los escuchó hablar, dijo, aquí está el problema. Hay uno que sabe un poquito y porque sabe un poquito cree que lo sabe todo. Y eso particularmente recuerdo que en la apología él hace mención de este aspecto particularmente sobre los artesanos. A los políticos y a los poetas los interrogó también y nada, no era lo que ellos pensaban. Pero Sócrates no llegaba a imponer nada. Sócrates no llegaba a decir, no, mire, no es como usted lo dice, es así como... No, es, mire, era preguntarle a la gente y acorralarla, por decirlo de alguna manera, hasta que la gente llegaba al punto de decir, no, pues realmente no es lo que yo creía. O sea, no sé tanto como yo pensaba que sabía, porque me siento enredado, no soy capaz de responder a las preguntas de Sócrates. Y de esa manera Sócrates le hacía ver a la gente que no eran tan sabios como ellos creían. Ahora, ¿qué es el método socrático como tal? Vamos a entrar ahora sí de lleno en esta materia, ¿no? Y empezamos. El diálogo socrático se relacionaba con la búsqueda de conceptos morales. De hecho, se vincula al surgimiento de la historia de la ética. Esto se debe
a que se busca encontrar la verdad a través del autoconocimiento. El método socrático, Sócrates lo aplicaba sobre todo a las abstracciones, ¿ok? Sócrates no llegaba a preguntarle a la gente qué es un caballo, qué es una mesa, qué es una puerta, qué es un árbol. No, sus preguntas eran preguntas profundas, preguntas de una importancia capital desde el punto de vista de la comprensión para una adecuada implementación en la cotidianidad. Sus preguntas eran sobre la justicia, sobre la verdad, sobre la virtud. Y esto lo encontramos en sus diálogos. Y por supuesto nosotros posteriormente tenemos que ilustrar esto con ejemplos muy concretos extraídos de los diálogos de Platón para que el tema nos quede totalmente claro, ¿no? El método socrático es un conjunto de procedimientos basados en el diálogo y en la inducción, utilizados por Sócrates para guiar el acceso al conocimiento, ya que para este autor se establece una relación de validez entre la adquisición del saber y el método utilizado para dicha adquisición. Entonces, Sócrates lo que hacía era abrir un diálogo con la gente y él era el preguntón. Por eso era que le decían el tábano, porque lo veían tan fastidioso, ¿no? Pero es que el fastidio no era tanto por las preguntas de Sócrates, sino que la gente se sentía incómoda cuando realmente Sócrates les hacía ver de una manera muy sencilla y casi inmediata qué es lo que usted sabe o qué es lo que cree saber. ¿Se da cuenta que realmente no sabe tanto como cree que sabe? A eso se reduce fundamentalmente, ¿no? Entonces, por eso era el diálogo, la inducción, o sea, no la intuición, la inducción. Vamos a empezar a analizar aspectos particulares, vamos a sumar análisis de esos aspectos particulares para llegar a una generalidad, a un concepto, a un universal, como lo llamarían posteriormente en la Edad Media, a algo que no admita, que no permita refutaciones, donde no haya contradicciones, donde todo sea claro, donde no haya lugar a dudas y donde ya definitivamente me convenza de que esto es lo que es. Ese era el punto final al que había que llegar. También es bueno aclarar que no se llegaba en todo momento a respuestas definitivas. Y eso yo se los voy a ilustrar posteriormente con las finalizaciones de 2 o 3 diálogos de Sócrates, donde los temas se quedan en el aire porque Sócrates y su interlocutor no son capaces de llegar a una respuesta definitiva con respecto a preguntas como ¿qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el amor? No. Eso lo vamos a tratar posteriormente. Entonces, el primer momento del método socrático es el momento de la ironía y la inducción. Uno de los momentos del diálogo socrático es el de la refutación, que consiste en contradecir al otro en lo que está diciendo. En base a la información que se ha recopilado con las preguntas, se genera que el otro se contradiga en sus dichos. Claro, pero hacerlo contradecir, hacer que la persona caiga en confusión, no es una cosa de mala fe, de meterle la zancadilla para ridiculizarlo, no, es para despertarlo, para hacerle ver que realmente no es como él cree que es, sino que hay que buscar la manera de llegar al punto concreto, ¿ok? Y no andar divagando. El hecho de no poder sostener un discurso es una manera indirecta de darle la razón a la otra persona, y es en lo que consiste el método socrático en un primer momento. Este momento se lo distingue como el negativo dentro del diálogo socrático. ¿Por qué como el negativo? Porque es justamente para que la persona se dé cuenta que está equivocada. Así de sencillo. Vamos a seguir con el diálogo para ver realmente de qué se trata, ¿ok? Entonces, por eso se habla de ironía y se habla de inducción. Ironía, inducción, mayéutica y concepto. Son 4 definiciones que vamos a desarrollar, cada una de ellas por separado posteriormente.
Ahora, el momento de la mayéutica y la deducción, que es el segundo momento, el primero es el de la ironía y la inducción, es decir, vamos a hacer despertar a la persona a la conciencia de que está equivocada. Vamos a empezar a preguntarle de esta particularidad, de esta particularidad, de esta particularidad y de esta, para que se dé cuenta que es necesario, partiendo de todas ellas, llegar a una generalidad, a un concepto que tenga un valor de carácter universal y que me sirva para cubrir a todas estas particularidades sin temor a caer en contradicciones, sin temor a equivocarme, porque no puedo definir una cosa y pretenderla como universal partiendo de un solo elemento. ¿Ok? Yo no puedo decir, por ejemplo, ¿qué es la justicia? Hablando sobre la forma como actúa un juez en particular en un juicio. No me sirve una sola experiencia, no me sirve un solo elemento. Y por eso la inducción consiste en eso, en buscar una generalidad partiendo de las particularidades. Entonces, el primer momento, el de la ironía y la inducción, es despertar. Despertar al hecho de que somos ignorantes y de que estamos equivocados, y si lo reconozco y lo acepto, me doy a la tarea de buscar qué es lo que realmente es cada cosa, el concepto, el universal. El segundo momento, que es el de la mayéutica y la deducción, ¿verdad?, consiste en sacar desde dentro de la psique de la otra persona aquello que sabe pero que ignoraba. Ese es el momento positivo del debate. ¿Por qué? Porque ahí la persona reconoce su ignorancia y llega al punto al que tiene que llegar. ¿Ok? Ese es el segundo momento. Lo más interesante del diálogo socrático es que no parte de un lado soberbio, en donde una persona le dice al otro lo que tiene que pensar. Simplemente consiste en extraer, en ayudar a descubrir nuevas ideas. Porque no es una fórmula, no es un récipe, algo que yo decía anteriormente de la filosofía. Es una forma de razonamiento que nos permite reconocer nuestra ignorancia para darnos a la tarea de la búsqueda del conocimiento. Es eso, fundamentalmente. Reconozcámonos ignorantes, el lado negativo. Descubramos qué es lo que es cada cosa. Caminemos hacia la verdad de las cosas en la medida de lo posible. El lado positivo del método socrático en su segundo momento. Ahora yo me voy a permitir, ya para cerrar esta primera parte de la disertación, en profundizar un poquito más, porque no lo podemos hacer así como tan banal, como tan superficial. Vamos a profundizarlo un poquito, pero no por ello va a dejar de ser comprensible, ¿no? El primer momento, la ironía y la inducción. En este primer momento, Sócrates interroga a sus interlocutores a partir de la confesión de su ignorancia sobre el tema que se va a tratar. En este caso, cuando me dice a partir de la confesión de su ignorancia sobre el tema que se va a tratar, el que se muestra como ignorante es Sócrates. Y en los diálogos lo vemos, ¿ok? En los diálogos lo vemos cuando él habla con Neutifrón, cuando habla con Glaucón, cuando habla con tantas personas que aparecen en los diálogos de Platón. Es así como si Sócrates dijera: mira, yo no conozco este tema, ilústrame. Tú que eres tan sabio, tú que eres tan ilustrado, tú que eres tan destacado, por favor, enséñame, que estoy ansioso por saber. Y esa era una de las cosas que Sócrates decía en la Apología. Decía: es que yo no ando por la calle preguntándole a la gente porque yo sepa mucho. Es que mi intención primordial es aprender porque yo soy ignorante. Eso Sócrates lo defendía de una manera muy ferviente. Entonces, él confiesa ser ignorante, le pregunta al interlocutor, aspirando a obtener respuestas sobre el tema que Sócrates ignora. Por eso es que es irónico. Por eso que se llama ironía. ¿Ok? Entonces fíjese bien, de esta manera, el que solía afirmar que solo sé, que no sé nada, es decir, Sócrates, obliga a sus interlocutores a responder a las preguntas acerca del tema del diálogo, que habitualmente giraba alrededor de conceptos como el valor, la amistad, el amor, la justicia. Y
procede luego Sócrates a examinar las respuestas que daban sus interlocutores y que en general ellos no contestan a la pregunta, puesto que en lugar de responder qué es la belleza, por ejemplo, las respuestas muestran casos particulares de cosas bellas, pero no la belleza en sí. Y aquí era donde Sócrates generalmente llegaba, era el punto más fuerte, más álgido, más culminante, vamos a decirlo, del diálogo, donde le decía al interlocutor: bueno, pero usted me está diciendo que este jarrón es bello, pero el jarrón en sí mismo no me define qué es la belleza. O usted me dice: mire, aquella mujer tan bella, pero esa mujer bella no me define en sí mismo qué es la belleza. Yo no le estoy diciendo que me muestre un jarrón bello, yo no me estoy diciendo que me diga cuáles son las cualidades de esa mujer, porque esa mujer es tan hermosa. Ella es una representación de la belleza, pero no es la belleza en sí misma. Y eso es lo que yo quiero que usted me conteste. Ahí era donde el interlocutor se sentía amarrado. Y en un momento determinado, la mayoría de las veces, dejaba y tenía que reconocer que no sabía decir qué es el amor, qué es la belleza, qué es la virtud, qué es la justicia. Entonces, por eso se habla de ironía. ¿Por qué? Porque era una cosa así de Sócrates, de que el interlocutor le respondía y Sócrates era como que, sí, muy bien, pero ese muy bien era como una forma de decirle irónicamente: pues se equivocó, no es así. En ese sentido particular se maneja la ironía. Y la inducción, un jarrón bello no es la belleza, una mujer bella no es la belleza, ¿ok? Un prado cubierto de flores no es la belleza. ¿Qué hay en la mujer bella, en el jarrón bello, en el prado lleno de flores, que me sirva para definir qué es la belleza en sí? ¿Qué de estas particularidades puedo extraer como generalidad que sea coincidente, que no admita discusión, que sea incuestionable, que pueda decir que es un concepto en sí de lo que es la belleza? Esa era la primera parte del método socrático. Entonces ahí era donde la gente se sentía amarrada. Entonces, el examen de las respuestas es el que constituye el momento del razonamiento inductivo, que es lo que acabo de explicar, ¿no? Que Aristóteles señalaba como una de las aportaciones de Sócrates a la historia del pensamiento, ¿ok? Pero la ignorancia de Sócrates no es un mero no saber, que ya yo lo expliqué también, ¿ok? No, ya que Sócrates reflexiona sobre los fundamentos del conocer y se da cuenta de que en general el pretendido saber es solo un enmascaramiento de una ignorancia mayor. Eso en sus interlocutores, y ya lo voy a explicar. Es decir, la de la ignorancia que se ignora a sí misma y se reviste con los ropajes de un falso saber o de un saber parcial. De ahí que esta ignorancia socrática aparezca como ironía. Lo que Sócrates decía: estos que creen que saben y que se venden como sabios y que ocultan su ignorancia y que andan paseándose y pavoneando su ignorancia por todas partes y aparentan saber, pero no saben nada, o saben mucho menos de lo que creen saber. Por eso insisto, por eso se habla de ironía, ¿ok? Porque es como que, sí, y luego vamos a desenmascarar a través de la inducción, a través del examen de las respuestas. Este es el primer momento del diálogo socrático: hacer entrar a la gente en razón sobre su condición de ignorantes, para que dejen de estar disfrazando su ignorancia y de estarse vendiendo como sabios. Lo voy a dejar así, resumido de esta manera. Ahora voy con el segundo momento, que es la mayéutica y la definición. La mayéutica es una parte muy importante del diálogo. ¿Por qué? Porque es el arte de dar a luz
aquellas ideas que ya estaban en la mente de sus interlocutores, pero sin que estos lo supieran. Es como hacer despertar a la gente, decirle, mire, esto usted lo tiene, esto está dentro de usted mismo, pero tiene que darse a la tarea de descubrirlo, ¿ok? A través de hacer patente la ignorancia revestida de falso saber, que era el obstáculo principal para la adquisición del auténtico saber, ¿ok? Entonces, me reconozco como ignorante, ya salgo de la idea de que no sé, de que no soy, perdón, el tipo que sabe, porque si voy a seguir metido en esa idea de que soy el tipo que sabe, pues simplemente ahí me voy a quedar. Y esa sensación de saber es una ignorancia en sí misma, porque realmente no sé. Entonces, mediante este procedimiento, Sócrates libra al alma de sus interlocutores de su ignorancia al hacerles ver las confusiones en las que descansaba su pensamiento. Pero no solamente les hace reconocer la ignorancia, sino que los libera también las verdades que están presentes de manera virtual en la mente de sus interlocutores, de forma que ayuda a dar a luz unos conocimientos que estos poseen virtualmente, pero que no conocen. Yo me atrevería a decir que es un despertar a la conciencia. ¿Ok? A ver, no se crea sabio porque no lo es. Reconózcase como ignorante y salga a buscar la sabiduría. Salga a buscar el conocimiento. ¿Ok? Saber una cosa no es saberlo todo. Ignorar una cosa no es ignorarlo todo tampoco. Pero tenemos que tomar conciencia de nuestra ignorancia, reconocernos como ignorantes para poder salir en la búsqueda del conocimiento. Ahora fíjense en esto. Por esa razón Platón en el Titeto compara a Sócrates con una comadrona, ya que de la misma manera que ésta, que solamente ayuda a alumbrar al hijo que está en las entrañas de otra mujer, Sócrates ayuda a dar a luz las ideas que ya están en la mente de su interlocutor. Por esto se puede considerar el método socrático como una aplicación de la máxima que estaba escrita en el frontón del templo de Delfos: conócete a ti mismo. Hay muchas formas de relacionar este método socrático con una cantidad de frases, de expresiones de Sócrates. Una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Conócete a ti mismo. Aquello que decía Sócrates también de que la lucha más grande que libra el hombre, el individuo, es la lucha consigo mismo. Y también cuando le decía a las personas, cuando ustedes se acerquen a alguien, tienen que saber que esa persona anda en un conflicto interno impresionante, pero de la misma manera que esa persona anda en un conflicto interno impresionante, también lo ando yo, ¿ok? Porque el hombre vive en una tarea permanente de necesidad de conocer y comprender al mundo, a la realidad, de conocer y comprender a sus semejantes, de conocerse y de comprenderse a sí mismo, que es la tarea más difícil para cualquier individuo. Entonces, estos dos pasos del método socrático son demasiado importantes, ¿ok? La ironía y la inducción como primer paso, ¿para qué? Para poderme dar cuenta de que soy un ignorante, de que realmente no sé tanto como aparento o como creo saber, ¿ok? Y el segundo método, el de la mayéutica y la definición, para darme cuenta que realmente puedo saber cosas, pero que para poder saber, para poder salir a buscar el conocimiento, tengo que reconocer que soy ignorante. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Muy importante esto del método socrático y por supuesto uno de los grandes aportes con un valor universal, atemporal en la historia de la filosofía, que aún hoy en día se sigue aplicando a todos los ámbitos del conocimiento, a los ámbitos de la cotidianidad. Entonces, para la próxima semana yo voy a profundizar más en este tema, porque el tema del método socrático no es un tema que vayamos a tratar así de una manera tan superficial, no. Necesito
dar unos ejemplos muy concretos partiendo de los diálogos de Platón. Necesito también explicar de manera detallada y por separado por qué es importante saber qué es la ironía, qué es la mayéutica, qué es el concepto, qué es la deducción, por ejemplo. Son 4 de los conceptos que hay que explicar. Y finalmente, para cerrar este tema del método socrático, vamos a tratar algo que me parece extremadamente interesante, y son algunas tesis de Sócrates sobre la adquisición del conocimiento, que esto es magistral y que esto indudablemente nos va a permitir comprender mejor, de una manera más amplia y en mayor profundidad, el tema del método socrático. Así que hoy los dejo tranquilos y los espero la próxima semana con una segunda parte de esta disertación sobre el método socrático. Recuerden que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Por eso estamos desarrollando todos estos temas, ¿ok? Para que aprendamos a tener un pensamiento metódico apoyado en normas, en estructuras, en lineamientos precisos. Así que, como siempre, chao, chao y nos vemos la próxima semana.